mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos, mis anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién mejor que tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Amén. No crean que este chícharo es para que me dicten la prédica, ¿eh? Si no voy a parecer a cierta persona que se le fue la señal y ya no sabía qué decir, ¿verdad? No digo a quién para que no quememos a nadie o crean que estoy haciendo publicidad política. Venimos a compartir la palabra, ¿saben? Bueno, el título del tema de hoy es Enfrentando la tentación del orgullo. Vamos a la palabra en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 9, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. La palabra orgullo significa exceso de estimación propia, sentirse superior a los demás debido a cualidades, posesiones, talentos, belleza, riqueza, clase o rango, y que lleva a mostrar desprecio a los demás o mantenerse alejado de su trato y actuar con insolencia, arrogancia y altivez. Con menor frecuencia, puede tener el sentido de gran satisfacción por algo propio y personal, sea una acción o posesión que uno mismo considera digno de mérito. Algunos sinónimos de orgullo es egoísmo, arrogancia, altivez, vanidad, presunción y soberbia. El verbo hebreo ga'á significa literalmente hacerse alto, subir, y es la raíz de varias palabras hebreas que comunican la idea de lo que es el orgullo. Estos términos relacionados se traducen en altivez, propio ensalzamiento, eminencia y superioridad. La palabra griega kauhomai, que significa jactarse, gloriarse y alabarse. Podemos definir esta palabra orgullo en estos términos. Ahora, vamos a ver algunas características de una persona orgullosa. Seguramente, algunos de nosotros nos vamos a identificar con algunas, pero eso es importante, que nosotros podamos identificar si hay orgullo en nuestra vida para que nosotros lo podamos trabajar y para que nosotros lo podamos entregar a Dios y podamos ser libres de este pecado. Primeramente, el orgulloso es inseguro. Oculta de manera inconsciente situaciones que en algún momento le generaron un tipo de inseguridad. Pueden ser errores cometidos o desprecios sufridos por parte de los demás en el pasado. De este modo, lo que hace muy a menudo es utilizar el orgullo como una arma de defensa para resaltar sus logros, éxitos, y esto lo hace con la finalidad de que sus debilidades no se manifiesten. Otro principio, el orgullo conduce a la mentira. El orgulloso no puede aceptar que se equivoca. Por lo tanto, utiliza la mentira como un recurso
y esto lo hace con la finalidad de que sus debilidades no se manifiesten. El orgulloso es hipersensible, esto es que todo le molesta y le ofende. No le puedes hablar de tus logros, tus metas o tus objetivos que estás a punto de conseguir. La persona orgullosa interpretará cualquier acto para asumirlo como un ataque directo a su vida y a su ego. Aún más, toda cualidad que te defina la verá como una clara amenaza contra su persona. De ahí que no durará en verte como un rival y sentirse ofendido por lo que hagas o digas. La persona orgullosa tiene una gran necesidad de control. Este tipo de perfil necesita asumir el control en todo escenario para poder así validar su orgullo. A nivel familiar, esta conducta puede llegar a ser destructiva. La persona orgullosa exige ese tipo de veneración absoluta en la que no se le puede llevar la contraria. Nadie puede estar por encima de él o de ella y aún menos destacar en algún aspecto. Otra característica, toda oportunidad es buena para enaltecerse. Cualquier conversación o circunstancia es buena para destacar sus virtudes. Son, además, ese tipo de personas que hablan de forma constante de sus logros y de sus buenas relaciones personales. Poco a poco acaban tomando el control de las conversaciones para dirigirlas en exclusiva hacia sí mismo. Un orgulloso no suele pedir ayuda, se cree perfecto y superior, por lo que creerá que puede con todo y que todo lo que hace bien y todo lo hace bien a su manera. De hecho, su manera de hacer las cosas es la mejor. Otro principio, tiene alta autoestima. Si algo caracteriza a una persona orgullosa es que tiene una alta autoestima. Esta puede estar fundamentada en aptitudes o cualidades propias. De hecho, cuando pensamos en el orgullo, lo hacemos en el contexto de alguien que tiene una buena opinión de sí mismo. No teme expresar sus ideas u opiniones. Debido a la seguridad que tiene de sí misma, la persona orgullosa no teme expresar sus ideas u opiniones y cuando lo hace, los rodea una aura de confianza, seguridad y determinación. Este tipo de personas se caracterizan por la imprudencia, no procesan lo que dicen, son personas impulsivas. Gozan de la aprobación de los demás. Un orgulloso disfruta de la aprobación social. Por ejemplo, disfrutan que su círculo apruebe lo que dicen, lo que hacen o lo que piensan. Esta es una recompensa que alimenta más su orgullo. Minimiza los éxitos ajenos. A veces desvaloriza los logros que otros han obtenido porque los toma como un desafío a su propia vida. En lugar de alegrarse junto a la otra persona, busca razones para no darle tanta trascendencia al asunto e intenta destacar sus cualidades y éxitos. Tiene problemas para empatizar. A la persona orgullosa le puede costar relacionarse con otras personas porque tendría que ponerse en el lugar del otro para comprender sus sentimientos y necesidades. Esto puede ser difícil para ella porque tendría que desenfocarse de sí misma y poner atención en las demás personas. Por último, una persona orgullosa le cuesta trabajo perdonar, porque el perdonar es un acto de humildad. El orgullo en una persona les impide aplicar el principio del perdón porque va en contra de su naturaleza pecaminosa. El perdonar implica seguir el ejemplo de Jesús.
Y muchas personas no quieren seguir el ejemplo de Jesús porque seguir el ejemplo de Jesús representa un esfuerzo, representa integridad, representa compromiso con Dios. ¿Estamos entendiendo realmente lo que es el orgullo? El pecado de orgullo es un arma potencialmente destructiva para el ser humano. Es como una bomba atómica, como un tsunami, un terremoto, un virus o una pandemia. En 1985, un terremoto de 8 grados en escala Richter prácticamente destruyó la Ciudad de México. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos ese terremoto? ¿Cuántos sentimos la intensidad de ese terremoto? Fue un terremoto desastroso, muy fuerte. Murieron muchas personas. Estados Unidos atacó y devastó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón a través de 2 bombas atómicas en el año de 1945. Actualmente una bomba atómica podría dejar consecuencias devastadoras hasta en un radio de 20 kilómetros. El pecado del orgullo es tan grave que podría destruir familias, una empresa, inclusive una iglesia. En alguna ocasión una persona me platicó que estaba buscando una iglesia porque ya no quería estar en la iglesia donde ella se congregaba. Y yo le pregunté el motivo. Ella me platicó que esa iglesia la estaban pastoreando un matrimonio. Entonces, ya los pastores eran personas ya grandes de edad. Bueno, sucedió que los pastores murieron, murió el pastor y luego murió la pastora, entonces se quedaron a cargo sus hijos, fueron los que estaban pastoreando esa iglesia. Entonces, la situación que pasó ahí es que empezaron a haber disensiones, empezó a haber falta de acuerdos. Entonces ahí cayeron en una situación de poder, de orgullo, y esa iglesia se separó, se dividió. Entonces, vemos realmente que el orgullo es un arma letal contra las instituciones establecidas. Vemos programas conocidos y muy famosos en la televisión, donde eran muy exitosos y por causa del orgullo se separaron, se destruyeron. Personas que empezaron desde abajo y después el orgullo, el hambre de poder, hicieron que se tuvieran que separar porque el orgullo empezó a hacerse en ellos. Igualmente, un taller, una empresa. De igual manera, una persona me platicaba que hizo una sociedad con otra persona, pusieron un taller mecánico y empezaron a trabajar juntos. Solo que el taller empezó a crecer, empezaron a tener mucho trabajo y una de esas personas tuvo la oportunidad de comprar un terreno y poder hacer su casa. Y esa persona pensó que él estaba robando de ahí del dinero del taller y empezaron a tener problemas. Empezó a haber también una lucha de poder, una lucha de intereses personales. Y ese taller terminó por destruirse. También puede ser motivo para destrucción en el matrimonio. A veces en el matrimonio también hay egoísmo, hay luchas de poder. ¿Sí? En el caso de cuando los dos cónyuges trabajan, a veces inclusive ahí hay diferencias, hay problemas, porque a veces la mujer gana más que el marido, entonces ahí ya empieza a haber una lucha de poder. Es el orgullo porque nosotros como matrimonio, si nos hemos puesto de acuerdo para trabajar ambos, nosotros tenemos que establecer acuerdos para que ninguno sobresalga, porque muchas veces alguien quiere sobresalir.
Muchas veces alguien quiere manifestar que está aportando más a la casa, que está haciendo más que está haciendo más, está aportando más en los gastos. Todo ese tipo de cosas destruyen, pero todo eso viene a causa del orgullo. A ese nivel está el pecado del orgullo, hermanos. Por esta razón, este pecado terminó pronto en muerte y juicio para los hombres necios, que se jactan y se glorian en su propio conocimiento, en su salud, en sus fuerzas, en sus riquezas, en sus posesiones, sus habilidades, sus casas, sus carros, sus terrenos, sus viajes, o en cualquier otra cosa que los deja bajo el dominio del pecado, del orgullo y por consiguiente bajo la ira de Dios. Porque Dios no se agrada de esta actitud desordenada. Los que son atraídos por este pecado se olvidan que un día cada uno deberá dar cuentas ante Dios. Ahora, la pregunta, nosotros como cristianos, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? Porque quiero decirles una cosa, nosotros, aun como cristianos, no estamos exentos de caer en el pecado del orgullo. Si nosotros nos descuidamos nuestra relación con Dios, si nosotros le damos ahí y le abrimos una puerta al enemigo, seguramente el enemigo va a entrar y seguramente el pecado del orgullo va a empezar a hacer estragos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros mantengamos una comunión estrecha con Dios. Vamos a la Biblia. Veamos lo que le pasó al pueblo de Dios en tiempos del profeta Isaías. Ellos se esforzaban por conseguir sabiduría humana, valentía y riquezas, que lo único que ocasionaba era alimentar más su orgullo en el corazón. Entonces, de acuerdo a esto, ¿en dónde está el orgullo? En el corazón. Y se olvidaron que Dios se deleita en misericordia, juicio y justicia. Esto nos enseña que el orgullo se olvida de la piedad y misericordia. Es muy difícil que una persona que tiene orgullo aplique estos principios de piedad y misericordia, porque está tan enfocado en sí mismo que no le interesan las necesidades de las demás personas. Y se olvidaron que Dios se deleita en misericordia, juicio y justicia, porque no lo saben, porque no lo conocen. Esto nos enseña que el orgullo se olvida de la piedad y misericordia. Lo repito, porque se enfocan en sí mismos. Por el contrario, la persona humilde se deleita en hacer la voluntad de Dios y esta alegría en el Señor traerá como resultado una persona bienaventurada. La palabra deleitar significa gozo, regocijo, alegría, felicidad. Eso es lo que representa la palabra deleitar. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de deleitarnos cuando oramos, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando predicamos. Nos deleitamos en la vida de Cristo, nos deleitamos en su obra, nos deleitamos en conocerlo. Ese debe ser un deleite para nosotros. Nos deleitamos en los profetas, nos deleitamos en la vida de los apóstoles. Es un deleite poderlos conocer, es un deleite poder ver la vida y el testimonio de cada uno de ellos, porque a través de ellos aprendemos. Ese es nuestro deleite, eso es lo que nos debe de llenar como personas. La palabra bienaventurada significa afortunado, favorecido. Entonces, la persona que se deleita, que se goza, que se regocija en el Señor, será abundantemente feliz. Eso es lo que significa bienaventurado. Esta es la verdadera felicidad, porque serán bendecidos abundantemente por el Señor. Algunas personas buscan la felicidad en las cosas materiales. Algunas personas buscan la felicidad en el dinero, en las riquezas. Buscan la felicidad en un viaje, en una casa, en un carro. Y se sienten felices porque lograron su objetivo. Pero realmente la felicidad no está en eso.
La felicidad está en deleitarnos en las cosas de Dios. Lamentablemente una persona orgullosa no puede ser partícipe de estas bendiciones. Por eso es importante que si nosotros queremos participar con el Señor y deleitarnos en su presencia, trabajemos en esta parte del orgullo. Si hay alguna raíz, entonces nosotros tenemos que trabajarla y entregársela al Señor para que nosotros podamos ser libres de este pecado y nosotros podamos estar en libertad y poder disfrutar de toda la gracia que viene de Dios. Por esa razón Dios usó la vida del profeta para hablarles sobre la tentación del orgullo en la cual ya algunos habían caído. Como ya les comenté, el tener muchos años en el cristianismo no es garantía de que no caigamos en ese pecado. El orgullo, la soberbia, la altivez y jactancia son enemigos silenciosos. Es como una enfermedad. Se va desarrollando en el cuerpo sin darnos cuenta. Y cuando empieza a manifestar algunos síntomas, en ocasiones la enfermedad ya está muy avanzada. Así de esa manera opera el orgullo en nuestras vidas. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios usó la vida del profeta Abdías para predicarles a los edomitas, quienes eran hermanos de los israelitas, y en lugar de ayudarlos, les dieron la espalda, tratándolos con orgullo y soberbia. Cuando hay orgullo en esta vida, nosotros no tenemos la, la misericordia, la piedad de tratar con respeto a las personas, porque hay ese orgullo. ¿Sí? ¿Han visto a personas que son prepotentes? El jefe en el trabajo que no tiene la manera de hablarte y decirte, mira, tienes que hacer esto, esta actividad, sino llegan y te regañan, llegan y inclusive te hablan groseramente, te gritan. Esas son personas prepotentes, son personas orgullosas porque no tienen a Dios en sus vidas, presumiéndoles que ellos vivían en la fortaleza de las montañas, ellos estaban en lo alto, estaban en la élite, pusieron su confianza en las montañas y no en Dios. La pregunta, ¿nosotros en quién estamos confiando? Nosotros debemos poner nuestra fe en Dios porque todo lo demás, aunque sean montañas, tarde o temprano se van a caer. No hay ninguna fortaleza que esté sobre la soberanía de Dios. Nada está por encima de Dios. Ahora, esta ciudad de los edomitas le molestó a Dios porque en lugar de ayudar a sus hermanos de Israel, los atacaron. ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando vemos a un hermano en necesidad? ¿Identificamos nosotros a los hermanos que no vinieron el día de hoy? Porque todos se conocen, ¿no? Son hermanos, están congregando en esta misión de Cuernavaca. Yo me doy cuenta que hay hermanos que no vinieron. ¿Y saben ustedes cuál es su necesidad? ¿Por qué situación están pasando? Y ustedes están orando por ellos. ¿Les han preguntado que si tienen alguna necesidad para poderles ayudar? ¿O simplemente no les interesa? Pueden estar pasando por una situación de desánimo, enfermedad o pruebas, escasez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Los ayudamos o estamos aplicando el principio del orgullo y solamente los criticamos, los juzgamos y les damos la espalda? No, mira, este hermano ya no viene a servir. ¿Qué se me hace que se anda portando mal? Y a veces juzgamos a los hermanos y no sabemos su condición, no sabemos si están en desánimo, si están pasando alguna prueba en su familia. Tenemos que ayudarlos, estar orando por ellos. Y los vemos, hermano, levántate, Dios te ama. No te apartes de la iglesia, tienes que estar en comunión con Dios para que Dios te pueda levantar. Mire,
Tenemos algún tiempo que le hemos estado compartiendo a una familia. Ahí donde ellos están, no están en una sana enseñanza. La enseñanza que están recibiendo es falsa doctrina, no es sana doctrina. Gracias a Dios que aquí tenemos sana doctrina. Entonces les hemos estado compartiendo y bueno, ellos han estado viendo la posibilidad de que puedan ir con nosotros a la iglesia. Ahorita la hermana tuvo una situación de enfermedad muy fuerte, muy grave. Estuvo hospitalizada, está en tratamiento. Y nosotros estuvimos al pendiente de ellos, estuvimos hablándoles, estuvimos orando por ellos, les estuvimos dando una palabra de aliento. Pero en la iglesia donde ellos están, nadie les habló. O sea, nadie atendió su necesidad, ni siquiera los pastores de esa iglesia. Entonces, ahorita ellos ya tomaron la decisión de que ya van a ir a la iglesia donde están, van a dar las gracias y pues ya se van a congregar con nosotros. A lo que voy. Este tipo de situaciones pueden ocasionar que un hermano pues, se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se manifiesta el amor, no se manifiesta la piedad, la misericordia. Una iglesia que no manifiesta piedad y misericordia, quiero decirles, es una iglesia orgullosa. Tenemos nosotros que atender esta parte. Nosotros Dios nos ha llamado a ser una iglesia en amor, en armonía, que caminemos todos en unidad, que todos caminemos en un mismo propósito. Aquí no debe de haber enemistades, aquí no debe de haber enojos, aquí no debe de haber murmuración, aquí no debe de haber crítica. Somos todos hermanos en Cristo. ¿O que ya nos parecemos a los del mundo? Que se andan peleando, que tienen envidias. No, hermanos, nosotros tenemos que marcar diferencia. Si usted conoce algún hermano que hoy no vino, háblele, pregúntele, hermano, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿Qué necesidad tienes? ¿Estás pasando por un tiempo de necesidad? ¿Estás pasando por un tiempo de desánimo? Permíteme orar por ti. ¿Estás pasando un tiempo de escasez? Hermano, dame tu dirección, quiero bendecirte, te quiero llevar una despensa. Ese es realmente un pueblo de Dios. Vean lo que ocasionó que esta persona que no haya sido atendida en sus necesidades, decidió ya mejor salirse de ahí. Ahora, vamos a otro ejemplo de orgullo en la Biblia. Vamos al libro Abdías, el libro de Abdías capítulo 1, verso 3. Abdías capítulo 1, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices tú en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Abdías comienza con una predicación de la caída de Edom a manos de invasores. ¿Cuál fue la causa? El orgullo y la soberbia. Quiero decirte una cosa, el orgullo causa destrucción en el ser humano. El orgullo es una actitud del corazón expresada con elevamiento de sus propios logros. En otras palabras, el orgullo es el cáncer del alma.
Sabemos que en el alma está la voluntad, la mente y las emociones. Entonces, una persona que está en una condición de orgullo es una persona que no vive en el propósito de Dios, sino que aplica su propio entendimiento en su vida. Por consiguiente, su vida emocional está completamente desequilibrada, desordenada. El orgullo te lleva a un completo desorden emocional y esto también va a afectar el área espiritual y física. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. ¿Ustedes conocen alguna persona y han podido discernir su desorden emocional? Que a veces piensan una cosa, a veces piensan otra, a veces están contentos, a veces están llorando, a veces están enojados, a veces no sabes lo que les pasa, están manifestando una situación de ira. Eso es lo que pasa, que hay un desorden emocional, ¿sí? Porque hay orgullo, porque hay pecado en sus vidas. El orgullo en la Biblia es rebelión contra Dios, porque el orgulloso se atribuye la gloria y el honor que solo Dios merece. Es por tal pecado que Dios le dijo a los edomitas, vamos al libro de Abdías, capítulo 1, verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Quiero decirte que la soberbia te lleva a vivir una vida desordenada, una vida falsa. La soberbia te va a subir a un pedestal, pero lo que no sabemos es que Dios nos va a poner en nuestro lugar. Como nos decían nuestros papás, cuando andábamos con enojo, con ira, ahí orgullosos, ¿qué nos decía? Te voy a bajar los humos. ¿No les decían? ¿O qué les decían? Cuando, cuando nos contábamos mal, ¿y qué nos decían nuestros papás? Pues así el Señor, también el Señor nos baja de nuestro pedestal. Si empezamos con orgullo, y el Señor se va a encargar de bajarnos de nuestra nube, porque eso no le agrada a Dios. Él no quiere que seamos, que nos enaltezcamos, que no seamos, no quiere que seamos altivos, que no quiere, que Él no quiere que seamos orgullosos. Mire, la palabra soberbia es una actitud de una persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente. Pero gracias a Dios que aquí no hay personas así. Gracias a Dios que el orgullo ya no es parte de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo de la Biblia. La vida de Usías nos ilustra otro ejemplo de orgullo. Vamos al libro, a los Proverbios, capítulo 13, verso 10. Dice así la palabra: la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha el consejo. Comúnmente la persona orgullosa está enojada. ¿Sí se han dado cuenta? Una persona orgullosa siempre está enojada, siempre está enfurecida, está disgustada con las demás personas. Siempre manifiesta esa ira. Una persona orgullosa termina en la amargura, termina por amargarse porque todo le parece mal, todo le molesta. En una palabra, las personas orgullosas andan como león rugiente. No sé si me doy a entender. Una persona orgullosa es una persona inmadura, conflictiva,
porque está constantemente involucrada en rencillas, peleas o contiendas, y principalmente con la familia. El orgulloso trata de quedar bien con la gente de afuera, pero con la familia queda mal. El hombre o mujer orgulloso no le puede ir bien porque están destruyendo todo a su alrededor. Vamos a ver el ejemplo de Usías, segunda carta, segunda de Crónicas, perdón, capítulo 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Vamos al 26:4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta condición? Estamos buscando de Dios, estamos bien, estamos en nuestro primer amor, buscamos a Dios, tenemos comunión con Dios, oramos, leemos su palabra, estudiamos. Usías estaba yendo muy bien. Era muy joven cuando lo pusieron por rey. Hacía la voluntad de Dios y era muy bendecido por Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en la condición de Usías? ¿Nadie? Vamos a continuar, vamos ahora hasta el verso 16 del mismo capítulo 26. Dice así la palabra de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Lo que pasa con muchas personas. A veces llegamos con necesidad, llegamos humildes, buscamos a Dios, nos consagramos a Él, le servimos, pero de repente viene el orgullo, viene el pecado de orgullo. Y lo que empezamos a hacer es que nos empezamos a ensalzar, empezamos a pensar que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque somos muy buenos. No tenemos humildad, no reconocemos que todo viene de la mano de Dios. Y desgraciadamente, el orgullo te va a llevar a la ruina. ¿Sí? Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina. ¿Sí? Realmente vemos ejemplos de muchas personas, inclusive en lo secular, empiezan bien, llegan a una empresa, empiezan a trabajar, empiezan desde abajo, vemos que tienen humildad, se acomiden, son personas muy trabajadores, y de repente empiezan a subir de puesto, y ya cuando ya suben de puesto y ya tienen un cargo ya más importante, empiezan a tener orgullo, empiezan a tener prepotencia. Y eso va a terminar por destruir a esa persona. Y ni siquiera les puedes decir nada. O sea, ni siquiera los puedes confrontar, porque seguramente se van a enojar y te van a hacer su enemigo.
Porque al confrontar a un orgulloso no es fácil, pero si el orgulloso se humilla, será ayudado por Dios. Vamos a ver la reacción de Usías después de ser confrontado. Vamos ahí mismo al segundo libro de Crónicas 26-19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué podemos aprender de esta historia, hermanos? Dios le dio la oportunidad de arrepentirse de su orgullo y de su soberbia, pero como no se humilló, terminó lleno de lepra y en el fracaso espiritual. Sabemos que la lepra simboliza el pecado. Y el pecado, por consecuencia, nos va a llevar a la destrucción. Que Dios nos libre, hermanos, de esta condición de pecado y seamos excluidos de la presencia de Dios. Porque nosotros, si estamos de pie, es porque estamos en la presencia de Dios. Si nosotros estamos aquí, es por la voluntad de Dios. Si podemos trabajar, es por gracia, es por misericordia, hermanos. Si en la mañana nos podemos levantar y podemos caminar, es porque Dios nos da las fuerzas. Pero imagínense, si nosotros somos excluidos de la presencia de Dios, entonces nosotros estamos expuestos al mundo y sus prácticas, ¿sí? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a una muerte espiritual, a una muerte física y a una muerte eterna. Mire, vamos a observar el orgullo de Ezequías. Otro ejemplo de orgullo. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. Hasta el 6 vamos a leer. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. Hagan de cuenta. Te viene el Señor y te dice: Misión de Cuernavaca, oye lo que te digo. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Por cierto, ¿cómo está nuestra casa? ¿Está en orden? Y hablo del orden en lo que es limpieza. Si tenemos ordenado, si está limpio, si todo está en su lugar. Pero principalmente Dios está hablando del orden espiritual. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo hablamos en casa? ¿Hablamos con respeto? ¿O hablamos todavía con groserías? ¿Gritamos? ¿Ofendemos? ¿Qué estamos viendo en la tele? ¿Estamos viendo programas en doble sentido? ¿Qué escuchamos? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Cuáles son nuestras conversaciones como familia? ¿Nuestra casa está en orden o en desorden? Tenemos que ordenar nuestra casa. Dios nos está exhortando el día de hoy a que nosotros ordenemos nuestra casa. Cada área de nuestra casa debe ser ordenada, debe estar ordenada. ¿Qué estamos metiendo a casa? Estamos metiendo todavía vino,
cervezas, vicios. ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿La estamos consagrando a Dios? Yo tengo imprenta, trabajo en imprenta y yo tengo una máquina, una computadora que esa la uso para mis diseños, para hacer mis trabajos de imprenta. Y el Señor puso en mi corazón en estos días que debía de comprar otra computadora. Y sí la compré. Y platiqué con mi esposa y le dije, mira, esa computadora la vamos a consagrar a Dios. Aquí solamente, y no es que la otra no esté consagrada a Dios, pero es para trabajo. Pero dije a mi esposa, esta computadora va a ser consagrada a Dios. Aquí solamente esa computadora nos va a servir para hacer nuestros estudios, para estudiar la palabra, para entrar a nuestras clases, para entrar al instituto. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que consagrar nuestra vida y tenemos que consagrar nuestra casa. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas misericordia de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, Ezequías. Y he aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Después de que Dios le sanó y le dio una oportunidad más para ordenar su casa, también el Señor permitió que viniera a él mensajeros de Babilonia, y el rey Ezequías les mostró todo como dice. El Señor le dio otra oportunidad a Ezequías. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dado otra oportunidad? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado con una necesidad, a lo mejor alguna enfermedad muy grave, y hemos venido y le hemos pedido a Dios su milagro, su sanidad? ¿Cuántos de nosotros andábamos en el mundo en desorden y le pedimos al Señor, le pedimos la ayuda al Señor y Dios nos ayudó? Dios nos bendijo, Dios nos sanó, Dios nos proveó? A lo mejor algunas personas vienen de necesidad porque están pasando una situación de escasez y el Señor en su misericordia les provee un trabajo y de esa manera pueden tener ya el sustento en casa. ¿A cuántos de nosotros Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas? ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido una vida de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho? Simplemente el milagro de vida a cada uno de nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y dio su vida en esa cruz. Él tomó nuestro lugar porque nosotros somos gente que pecamos, ¿sí? Pero ¿cómo Dios nos bendice? ¿Cómo Dios escucha nuestras oraciones? Pero ahí está la pregunta, ¿somos nosotros agradecidos con Dios? Vamos a ver qué pasó con este hombre. Ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró todas las casas, toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos.
y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos los dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. ¿Qué hubo ahí? Orgullo, vanidad, jactancia, soberbia. Si el Señor, y él todo lo ve, si el Señor nos preguntara: muéstrame qué hay en tu casa, ¿qué le diríamos? ¿Le mostraríamos nuestros tesoros? ¿Nuestras propiedades? ¿Nuestros logros? No, Señor, mira, tengo la de 70 pulgadas. Mira, mi horno de microondas es de los más modernos. Mi estufa es de esa que nada más le doy vuelta y se prende. ¿Qué le mostraríamos al Señor? O le diríamos: Señor, aquí está mi casa. En mi casa trabajamos la armonía, trabajamos el amor. Tenemos tiempos de oración, tenemos tiempo de lectura, estudio de la palabra. Nos conectamos los lunes a las 8 de la noche en el instituto. Nos conectamos el martes a las 9, nos conectamos el miércoles a las 9, nos conectamos el viernes a las 9. Esta es mi casa, Señor. ¿Qué le estamos mostrando al Señor? Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 32, 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, que le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Quiero decirte que el orgullo arrastra. Seguramente si hay orgullo en casa, en alguna persona, en algún integrante de casa, seguramente va a acarrear también desorden en casa. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que ayudarnos como familia. Si nosotros estamos identificando que hay una raíz de amargura en algún integrante de casa, ya sea en el papá, la mamá, alguno de los hijos, tenemos que estar orando y tenemos que estar pidiendo a Dios la ayuda. Para que no pase lo que le pasó a este hombre, que trajo destrucción sobre su vida y aparte contra Judá y Jerusalén. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muchas veces Dios nos va a probar, va a venir la prueba. A veces nosotros no queremos pasar por pruebas, pero Dios nos prueba porque Dios nos quiere ayudar, porque Dios nos quiere enseñar, porque Dios quiere que nosotros dependamos más de Él. Cuando nosotros pasamos una prueba, no nos preocupemos, o sea, no estamos exentos, Dios nos va a probar. Es parte de la vida cristiana, pasar por pruebas. Solamente nos podemos preocupar si nosotros no permitimos que Dios esté en medio de la prueba. Si nosotros alejamos a Dios de la prueba, seguramente no la vamos a pasar. Pero si viene la prueba, por muy fuerte que sea la prueba, si permitimos que Dios esté en medio de la prueba, entonces tengamos la certeza, la seguridad que Dios nos va a ayudar y que vamos a salir bien de esa prueba y vamos a salir más bendecidos,
vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir de esa prueba amando más a Dios, teniendo más comunión con Dios, más integridad con Dios. Por tanto, es necesario que nosotros aprendamos bien de estos ejemplos para pedirle a Dios en oración: Señor, saca todo orgullo de mi corazón, porque cuando hablo con alguien, siempre hablo de lo que hago y no de lo que tú haces. Tenemos que entender este principio. Nada es por nuestras propias fuerzas. Nada. Nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a Dios de todo lo que hacemos. Porque todo viene de Dios, los dones vienen de Dios, los talentos vienen de Dios, las habilidades vienen de Dios, las fuerzas vienen de Dios, la salud viene de Dios. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos nosotros? El orgullo es muy sutil y se va desarrollando hasta que se desborda por medio de lo que hablamos. Por eso no debemos olvidar el consejo del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 6. ¿Cuántos saben que nosotros podemos identificar a una persona que tiene orgullo a través de lo que habla, cómo se expresa, cómo se dirige a las personas? Ahí podemos nosotros identificar que hay orgullo en una persona. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir quiere decir que no hay bendición, no hay comunión con Dios, hay una resistencia de parte de Dios. O sea, Dios no puede bendecir a una persona engañosa, una persona soberbia, una persona orgullosa. Sin embargo, a los humildes da gracia. ¿Cuántos de nosotros manifestamos ese fruto del Espíritu, la humildad? Tenemos que trabajarlo, hermanos. Es necesario que nosotros trabajemos. Pedirle al Señor aquí como en esta oración que quite todo orgullo de nuestro corazón. Que seamos el ejemplo de Jesús. La Escritura dice, sed mansos y humildes como yo. Nuestro ejemplo es Jesús, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nos veíamos en el papá, en la mamá, en el tío, en el hermano, en el artista, en el ídolo, ¿no? O sea, no teníamos identidad, andábamos sin Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, entonces vemos que nuestro mayor ejemplo es Él. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, Él es nuestro modelo. Hoy en la clase de varones vimos eso, el modelo que es Jesús, ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. En el libro a los Proverbios capítulo 21, verso 24 dice, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Los burlones son orgullosos y altaneros. ¿Cuántas personas ven uno en la calle que solamente están buscando pleito? Seguramente tienen orgullo. Por eso están buscando la manera de manifestar, porque piensan que ellos son superiores o que ellos pueden valerse por sus propias fuerzas. Y dice, y actúan con una arrogancia que no tiene límites. O sea, es una arrogancia destructiva completamente. Este tipo de personas inclusive llegan a burlarse de Dios, no tienen temor de Dios, viven en una vida sin restricciones, no se someten a nadie, no respetan la autoridad. Varón, ¿tú respetas la autoridad de Dios? Porque ese es el orden. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Cristo se somete a la autoridad de Dios y Él obedece. Él nos dio el ejemplo. Él siempre se sometió a su Padre. Él dice en la Escritura que Él no hacía nada si no fuera porque Dios se lo había mandado. ¿Nos estamos sometiendo a Cristo? Mujeres, ¿se están sometiendo al marido?
Hijos, ¿se están sometiendo a los padres? Porque si no lo están haciendo, están en una condición de orgullo. Vamos a ver un ejemplo donde nos enseña cómo nosotros debemos de vencer el orgullo. Vamos al libro a los Filipenses capítulo 3, verso 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 3 hasta el 8, lo vamos a leer hasta el 8. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando nosotros tenemos confianza en la carne, estamos en una condición de orgullo. De otra manera, cuando servimos a Dios y nos gloriamos en Dios, entonces nosotros estamos en una condición de humildad. Sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la de la ley, irreprensible. Estaba mostrando sus credenciales. ¿Se imaginan? Él tenía de qué jactarse, enorgullecerse, ¿no? Ahí estaban sus trofeos, sus cualidades. Era irreprensible, era hebreo de hebreos, era fariseo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El amor a Cristo nos va a ayudar a que nosotros erradiquemos el pecado del orgullo de nuestra vida. Fíjense lo que me dijo una vez una persona, hablando del perdón. Dije, es que tienes que perdonar. Y me contestó, es que si yo perdono, voy a tener que seguir a Cristo, voy a tener que seguir al Señor, voy a tener que comprometerme con Dios. Y como no quiero comprometerme de Dios, no voy a perdonar. A veces estamos así. No queremos esforzarnos para hacer lo de Cristo porque no queremos compromisos con Dios. Eso es orgullo, eso es vanidad. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero decirte que tu orgullo es basura, no sirve, deséchalo, porque si no, no vas a poder avanzar. Dios nos ha llamado a la humildad, a la obediencia. Todo este tipo de circunstancias las tenemos que desechar. Pablo lo hizo por amor a Cristo. ¿Y cómo no tener amor a Cristo si Él murió por nosotros? Si Él hizo lo que nadie podría hacer, murió en esa cruz por nosotros. ¿Cómo no tener amor a Cristo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no deleitarnos en su presencia, en su amor, su misericordia? ¿Cómo no deleitarnos en la palabra? ¿Cómo no deleitarnos cuando vemos la vida de los hombres de Dios? Yo me deleito en la vida de Juan el Bautista. Fue un hombre que abrió camino al Señor. Y ese fue su propósito, solamente abrir camino al Señor. Nosotros estamos abriendo camino al Señor
o estamos abriendo camino al orgullo? ¿En qué condición estamos? Debemos deleitarnos en el Señor. El mayor manjar, por más exquisito que lo veas, el diablo te lo va a poner, por más exquisito que lo veas. Pero posiblemente te deleites en ese momento, pero después vienen las consecuencias. Pero cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, lo único que vamos a recibir es bendición, grandes bendiciones. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar en nuestras necesidades, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. El orgullo soporta 3 columnas. El yo sé, yo todo lo sé, nadie sabe más que yo. En un trabajo, oye, tienes que hacer las cosas de esta manera, no estás haciendo bien. Ah, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si yo tomé un curso ahí en hardware, ¿no? En la Unitec. ¿Tú qué sabes? Tú ni estudiaste. Yo tengo. ¿Ya viste mi casa? ¿Ya viste mi carro? Es un Honda, es una camioneta Honda, ¿no? Pero si jala bonito, ¿eh? Yo me voy de viaje, cada año me voy a Europa. No tengo mucho dinero. Yo no necesito de nadie, yo lo tengo todo. Orgullo. Yo soy. No, me he esforzado mucho, me he quemado las pestañas, pero soy bien bueno. No hay nadie como yo. Nadie puede hacer el trabajo que yo hago mejor que yo. Ocasión. Eso es orgullo. Tenemos que ser humildes y reconocer que todo viene de parte de Dios. Como el apóstol Pablo, Dios va a quitar esas columnas para que volteemos nuestros ojos a Cristo. Porque hay de dos, hay de dos. O me bajo de mi orgullo, o Dios me va a tumbar de ahí. El orgullo daña, la humildad construye. El orgullo te va a dejar solo, pero la humildad te va a dejar estar cerca de las personas que están a tu lado. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgulloso está cansado, no tiene paz, no tiene gozo, está atribulado, está enojado, está amargado. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Lleva el yugo de Jesús sobre ti, aprende de Jesús y sé manso y humilde de corazón. Vamos a ponernos de pie. Señor, en esta tarde venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Señor, estamos sentados a tus pies, Señor, escuchando tu voz, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Tú has hablado, Señor, a nuestra vida. Señor, tu palabra edifica, consuela y exhorta. Hemos sido exhortados. Señor, hemos sido, Padre, confrontados. Pero también hemos sido consolados, Señor, porque no hay pecado que tú no puedas perdonar, Señor. Señor, tú has edificado nuestra vida el día de hoy, Señor. Señor, tú nos has dado una palabra hermosa, Padre. Porque tú nos quieres limpiar. Porque tú nos quieres usar, Señor.
para tu reino, Padre. Dice tu palabra, dejar que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Dices tú, Señor, el que no entre como niño no podrá entrar al reino de los cielos. Un niño, Señor, no es orgulloso, es humilde. Nosotros queremos ser parte de ese reino, queremos ser como niños. Límpianos, Señor. Quita todo orgullo de nuestra vida, Señor. ¿De qué podemos gloriarnos, Señor, si todo viene de tu mano? ¿De qué nos podemos, Señor, enorgullecer si solamente somos esclavos tuyos, servidores tuyos, Padre? Dice tu palabra que si alguno se quiere orgullecer, sea solamente en conocerte, obedecerte, imitarte a ti, Señor. No hay otra posibilidad para nosotros, Señor. Pero esto es maravilloso, es grande y poderoso, Padre. El poder de deleitarnos en tu presencia. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Nada puede, Señor, deleitarnos más que escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Porque esta no es palabra de hombre, Señor, esta es palabra que viene de tu corazón, Señor. Yo sé que tú has hablado a tu iglesia, Señor. Has hablado a mi vida primero, Padre, y me has confrontado a mí, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre porque tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Gracias, papá. Gracias, papito precioso. Gracias, tú nos amas, Señor. Tú nos amas, Señor, de tal manera que diste a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Tú nos amas tanto, Señor, que aún siendo pecadores, tu Hijo murió por nosotros y nos perdonó y nos limpió de todo pecado y toda maldad. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Maestro, nos deleitamos en tu presencia, en tu enseñanza, Señor. Nos deleitamos, nos gozamos. Somos felices, Señor. No hay nada que se compare a tu palabra, Señor. Tu palabra trae gozo, trae paz, paciencia. Eres hermoso, Señor, eres precioso. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Porque cuando estábamos perdidos en el mundo, Señor, en iniquidad, revolcándonos, Señor, en el pecado, en el lodo, Señor, tú nos levantaste, nos sacaste de ahí, nos limpiaste, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. No tenemos palabras, Señor, para agradecer, Señor, tan infinita bondad y misericordia para nosotros. No tenemos palabras. Solamente entendemos que es tu amor, Señor. Es tu amor tan maravilloso, Señor, que pudiste, Señor, dar a tu Hijo como sacrificio perfecto, Señor, en esa cruz. Se derramó hasta la última gota, Señor, de la sangre del Maestro para perdón de pecados, para reconciliarnos contigo, Señor. Ahora estamos en una condición de amistad. Estamos en paz contigo, Señor. Estamos contentos, felices, Señor.
como el niño que corre al Padre, deleitándose en el Padre, abrazándolo. Papito, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre, aquí estamos, papá, aquí estamos tus hijos, aquí está tu rebaño, Señor, aquí estamos tus ovejas, tú eres nuestro pastor, tú nos cuidas, nos apacientas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No necesitamos más. En ti estamos completos. En ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. No nos importa nada, Padre. No estamos sobre lo material, sobre lo que perece. Estamos, Señor, en lo espiritual, Señor. Sentimos tu presencia. Sentimos tu abrazo. Sentimos tu amor, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Bueno, concluimos el servicio de este día. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Gracias a Dios. Nos despedimos de las personas que nos siguieron en redes sociales. Que Dios los bendiga. Excelente tarde para todos. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.